Una ciencia llamada historia. El objetivo: analizar los elementos de la investigación histórica y explicar su importancia a través de preguntas. ¿Para qué sirven estos objetos? Observamos de izquierda a derecha un reloj de arena, unos libros, un mapa antiguo, un monumento, una lupa. ¿Nos ayudarán para el estudio de la historia? A lo mejor para recoger información, para calcular el tiempo, para conocer sobre algunos personajes o hechos importantes. Veamos. Una ciencia llamada historia. La historia tiene dos aspectos conceptuales los cuales vamos a revisar. La historia como pasado, que es la realidad histórica tal cual aconteció en el tiempo. Aquí se encuentran todos los hechos anteriores a los que nosotros conocemos en la actualidad, que datan desde hace muchos años atrás, muchas épocas, siglos. La historia como ciencia, que es una reconstrucción de esa realidad histórica. La historia como ciencia trata de reconstruir los hechos para poder conocerlos, comprenderlos e interpretarlos. ¿Quién la hizo? El ser humano que vivió en el pasado. El hombre es el protagonista de la historia. Es él quien la construye. La historia está formada por todos los hechos de los cuales el hombre participó. ¿Quién la hace? Los historiadores que viven en el presente son quienes interpretan, ordenan y reconstruyen los hechos para que nosotros podamos estudiarlos. A este proceso se le llama historia. Recordemos que la historia es una ciencia que engloba una secuencia de hechos en forma ordenada, los cuales han sido estudiados por los investigadores para que nosotros en la actualidad podamos entenderlos e interpretarlos. El objetivo de la historia es estudiar el origen y evolución de los pueblos en el tiempo y el espacio. Cómo estos pueblos se han ido desarrollando a través del tiempo. La historia como pasado, a través del trabajo que realizan los historiadores, el de investigación, clasificación, orden, darle sentido a los hechos. La historia como ciencia, a través de los descubrimientos que se muestran en los libros, nos pueden dar a conocer cómo fueron los hechos con mayor detalle. Es por eso que la ciencia nos ayuda a conocer los descubrimientos, las evidencias o las pruebas que justifican un hecho histórico. Elementos de la investigación histórica. El primer elemento es la interpretación de los hechos. Consiste en el reconocimiento de las circunstancias del momento en que sucedieron, la valoración y búsqueda de sentido a cada uno de los hechos que forman parte del pasado, la interpretación que se les da a cada hecho por parte de los historiadores, para que nosotros podamos encontrarlos con mayor facilidad. Recordemos entonces que la interpretación de los hechos parte desde la unión de hechos
hasta su interpretación. ¿En qué consisten los siguientes términos? Pasado, ciencia, pruebas, historiador. Recordemos que estos términos tienen que ver con la historia, siendo el pasado una secuencia de hechos que forman parte del acontecer de años, décadas, siglos, épocas. La ciencia a sí misma es una secuencia de hechos y evidencias que pueden ser comprobados con ayuda de otras ciencias o disciplinas. Las pruebas también se conocen como evidencias, que son los vestigios o los rasgos que dejaron nuestros antepasados, de los cuales podemos estudiar cuál fue su desarrollo en las diferentes sociedades o medios en donde se desenvolvieron. El historiador es un personaje muy importante dentro del estudio de la historia, pues es el que se encarga de recoger los hechos, ordenarlos y encontrar explicaciones a cada uno de ellos. Asimismo, proponer supuestos o teorías que luego van a ser comprobados a nivel científico, de los cuales nosotros podemos encontrar en los libros, en diversas fuentes como orales, escritas, virtuales inclusive. ¿Cómo nos ayudarían a conocer la historia? Estos términos, al ser parte de la historia, nos ayudan a conocer con más detalle cómo es que se han producido estos hechos y así poder interpretarlos, para poder entender cómo vivían nuestros antepasados y cuáles fueron sus avances culturales o científicos, cuáles fueron sus creencias, qué características tenía el lugar donde se... Las fuentes de la historia están compuestas por pruebas, restos, evidencias y testimonios capaces de informar sobre el pasado. Y podemos encontrar en los libros, los periódicos antiguos, monumentos, leyendas y muchas otras fuentes. La investigación de los historiadores se parece al trabajo de los detectives. ¿Cómo nos pueden ayudar las fuentes de la historia? Las fuentes nos ayudan a poder recopilar información y tener una idea más clara de los sucesos o del contexto en el que estos se encontraban. Nos sirven entonces como herramientas para poder entender el pasado. ¿Qué sucedería si no contáramos con ellas? Difícilmente podríamos saber qué fue lo que ocurrió en otros tiempos, cómo eran los antiguos hombres, cuáles fueron sus inventos, en dónde vivían, cómo vestían, de qué se alimentaban, cuáles fueron sus creaciones e inventos. El tiempo cronológico. ¿Cómo ayuda el tiempo cronológico a la historia? A través de las fuentes de la historia, que es el orden temporal de los acontecimientos, estas fuentes se manifiestan a través de unidades cronológicas como los días, meses, años, siglos, categorías temporales como épocas o periodos, y la cronología cristiana, que se estudia en base al nacimiento de Cristo como hecho principal, y a partir de él se contabilizan los años y los sucesos. Entonces podemos decir
que el tiempo cronológico ayuda a la historia a tener una secuencia ordenada de los acontecimientos y así estudiarlos de forma más clara. La historia oficial y no oficial. En la historia oficial destacan los hechos comprobados y puede ser encontrada en libros oficiales, cuya lectura se da a nivel mundial, ya sea de forma física o virtual. Y la no oficial se encuentra a través de historias no corroboradas. Se puede encontrar también en diversas fuentes, pero cuyo carácter científico no ha sido avalado y cae muchas veces en contradicciones o posturas diferentes, refutadas o negadas. Es por eso que se considera no oficial. Las fuentes de la historia. Las fuentes primarias y las secundarias. Las fuentes primarias son fuentes directas, es decir, producidas en el mismo tiempo que sucedieron los hechos, como por ejemplo la foto de tus padres cuando se conocieron, el testimonio de un soldado que luchó en una guerra, una construcción inca o muchas otras. Estas fuentes primarias también son conocidas como fuentes directas, ya que nos dan información del tiempo exacto en donde sucedieron estos hechos. Por otro lado, las fuentes secundarias son fuentes indirectas, es decir, que se hicieron con posterioridad al hecho, generalmente producidas por investigadores o autores que se basaron a su vez en fuentes primarias u otras fuentes secundarias. Dado que hay gran cantidad de hechos antiguos, muchos anteriores a la invención de la escritura o de las tecnologías que registran la información en los libros o en entornos virtuales, los investigadores se valen a través de estas fuentes indirectas para poder recopilar información y a su vez se basan en muchas otras fuentes. Pueden utilizar otra fuente secundaria o fuentes primarias. El tiempo cronológico. La cronología cristiana. Como puedes observar, se ve una línea de tiempo en donde se señala el año 1 como punto central de referencia, que es el que va a regir la cronología cristiana. Este año 1 se empieza a contar a partir del nacimiento de Cristo y se considera para la historia los años antes de Cristo a todos los años anteriores a este acontecimiento tan importante y se cuentan de mayor a menor, mientras que los años después del nacimiento de Cristo hasta la actualidad y los años que vendrán están marcados por una forma de menor a mayor. Las siglas que se utilizan en ambos casos son AC para los años antes de Cristo y DC para los años después de Cristo. Recordemos que a ambos extremos de nuestra línea de tiempo se encuentran las flechas que indican continuidad. ¿Qué importancia tendrá el uso de la cronología cristiana para la historia? Recordemos que todos los hechos científicos en los cuales está basada la historia de la humanidad se cuentan a partir de la cronología cristiana, si son años antes de Cristo o después de Cristo. La importancia del nacimiento de Jesús
marca un punto importante en la historia de la humanidad, pues al ser conocido de forma universal, se toma como punto central de referencia y los acontecimientos que se estudian se ordenan antes o después del nacimiento de Cristo. Es muy posible la dificultad de no poder ordenar los hechos si es que no existiera este punto central de referencia. Las épocas de nuestra historia. En el Perú tenemos 3 momentos importantes, los cuales tienen características especiales. El primero es la época prehispánica, que abarca desde la llegada de los primeros seres humanos a nuestro territorio hasta la conquista del Tahuantinsuyo, iniciada en 1532. Las características de estos personajes: los primeros seres humanos que vivieron en nuestro territorio se caracterizaron por la forma de adaptación al medio y cómo manejaban y dominaban el ambiente, los climas, el territorio y los seres vivos que estaban a su disposición. En el segundo momento, la época del Perú virreinal, que se inició con la llegada de los españoles en 1532, culmina con la proclamación de nuestra independencia en 1821. La llegada de población europea, que inicia un proceso de conquista en la zona del Perú, en lo que se conocía como el Imperio del Tahuantinsuyo, va a marcar de forma sustancial la historia peruana, dado que es aquí donde se producen las principales mezclas de tradiciones, costumbres y lenguaje en nuestro territorio. Por otro lado, tenemos la época del Perú republicano, que se inicia con la proclamación de nuestra independencia en el año de 1821 y continúa hasta nuestros días. La proclamación de la independencia y liberación del pueblo peruano oprimido en ese momento va a marcar un hito importante, ya que a partir de este proceso de independencia, los antiguos peruanos van a dejar de ser esclavizados por poblaciones europeas. A partir de ahí se van a originar de forma democrática la elección de cargos. También se van a respetar los primeros derechos, que era a la libertad y a la participación política. Es aquí donde se van a iniciar las primeras características de democracia en nuestro país, y por ende va a ir mejorándose hasta nuestros días. La constitución política también es una característica importante de esta época, que va a ir mejorando y cambiando de acuerdo a las necesidades de las sociedades del momento. Finalmente, se presenta el instrumento de evaluación por competencias del área de personal social, que evalúa la clase que se realiza, en donde el logro previsto es explicar de forma precisa y coherente la importancia de la investigación histórica a través de preguntas.